con el estudio de hoy, el estudio de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos ayude a comprender y entender su palabra. Así que aquellos que están en su casita, le pido que por favor se unan conmigo en esta oración. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos en tu presencia para pedirte, al estudiar tu palabra, a poner nuestros ojos, que por favor nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir y a sentir esta historia, a poner en práctica, Señor, la enseñanza de Cristo Jesús, el poder de Jesús, la misericordia de Jesús y el amor de Jesús hacia la humanidad, especialmente el sentimiento de Jesús hacia este personaje que hoy vamos a estudiar. Dirígenos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, Dios me bendiga, linda noche. Gracias por estar con nosotros a través de la plataforma de Zoom, una plataforma que llegó inesperadamente y parece que se va a quedar por mucho largo tiempo. Así que le damos la gracia al Señor porque Dios usa diferentes medios para comunicar y llevar su mensaje. Y ese es el medio que estamos usando desde el 2020 a través de esta plataforma. El mensaje nunca va a parar, la palabra de Dios nunca va a parar. De una manera u otra, Dios siempre va a llevar su mensaje. Así que usted ahí en su casa está escuchando el mensaje. ¿Quién lo diría? Que usted va a estar escuchando su mensaje. Yo en mi casa y usted en su casa, en mi casa la convierto en este horario, la plataforma del púlpito, y usted en su casa convierte en este horario ese banco donde usted lo dedica a esta hora. Así que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Vamos a tener en mente el verso 25 para entrar directamente, si Dios se lo permite, en el verso 26. Dice el verso 25, después le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy importante esto para entrar en el versículo 26 y a la historia que viene. Nada ocurre por casualidad. Escuche esto, hermanos y hermanas, nada ocurre por casualidad. Dios tiene un plan en cada cosa que ocurre, en cada cosa que Dios permite que ocurra. Miren lo que sucede, miren la pregunta que Jesús le hace, miren la reacción de ellos a Jesús, donde ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta, ¿quién es? De entender que no lo conocían bien. Pero lo que ocurrió era para que ellos se aferraran en Cristo Jesús, era para que ellos, la fe que si tenían poquita fuera en aumento y no importa lo que pasara, ellos siguieran aferrados a Cristo Jesús. Entonces viene la historia de versículo 26. Dice aquí, y navegaron a tierra, porque Jesús dijo, pasemos al otro lado, no olviden, y la nave llegó a tierra. Que la pasaron una noche difícil, momento difícil, pero llegaron, ¿verdad? Nosotros de una manera u otra también vamos a llegar a la tierra, a la patria celestial, que vamos a pasar momentos difíciles. ¿Quién ha dicho que el color de rosa? Todo, pero gracias al Señor por esos momentos, porque esos momentos difíciles nos ayudan a aferrarnos a Jesús, a confiar más en Jesús, a alabar más a Jesús y entender que la victoria nuestra, pase lo que pase. Usted puede decir, la victoria es mía, pase lo que pase. Yo llegaré a la patria celestial, pase lo que pase. Y entonces, aquí a tierra, que dice, llegaron a tierra, gloria a Dios, muy importante esto. Y es muy importante que usted también haga su anotación, si está haciendo su anotación, teniendo en mente que si hay una persona que está pasando por una situación difícil, usted dígale, tu barca llegará a tierra. Tu situación va a ser resuelta de una manera u otra. Déjale eso en la mano de Dios, porque tu barca llegará a tierra. Amén. Muy importante esto, iglesia. Nosotros, de una manera u otra, llegaremos ¿a dónde? A tierra. ¿A qué tierra? A la patria celestial. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo, pero mira dónde llegaron, ¿verdad? Llegaron a tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, el verso 26 da a entender cómo termina, que llegaron. Llegaron porque la marea lo llevó. Lo llevaron porque el rumbo que ellos tomaron no era ese, pero por la tormenta da a entender que llegaron allí. Yo no creo eso.
No podemos llegar a esa conclusión. Son argumentos, diríamos, teológicos de ciertas personas que dice que navegaron a tierra de los Gadarenos y de entender de que llegó allí porque la tormenta lo llevó, y nos creemos eso. Sabemos que la tormenta no era una tormenta real, sino una tormenta que era provocada por Satanás, y Satanás nunca va a desviar el camino de la iglesia. Satanás nunca tiene el poder para desviar el rumbo de la iglesia, jamás. El rumbo de nuestra iglesia, el rumbo de nosotros, usted y yo, que somos la iglesia, el pueblo de Dios, remanente de Dios, nuestro rumbo es la Canaán celestial, y Satanás nunca va a desviarnos si nosotros seguimos con Cristo Jesús, que es el timón de nuestra vida. Amén. Entonces llegaron por la voluntad de Dios al lugar donde Dios quería que llegaran. Amén. Gloria a Dios. Entonces, verso 27. Cuando Jesús bajó a tierra, muy importante, me encanta, bello esto, verso 27, empieza a hacer su anote. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro, procedente de la ciudad, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Entonces, vamos a analizar el verso 27. Dice, cuando Jesús bajó a tierra, desde que Jesús pisó la tierra, hubo un poder que se sintió, que hizo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, pisó esa tierra. Y los demonios que estaban allí sintieron que alguien poderoso por encima de ellos estaba pisando esa tierra. Gloria a Dios. Amén. Jesús pisó, y al pisar automáticamente vino. Miren la secuencia que hay cuando Jesús pisa y viene. O sea, no que Jesús pisó y al rato vino. No, una secuencia instantánea en el mismo momento. Amén. Pero eso es que Jesús dijo, clama a mí y yo responderé. Cuando usted aclama a Jesús en ese mismo momento que usted aclama a Jesús, en ese momento Jesús, ¿qué hace? Acude a usted. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿qué hizo Pedro? Jesús, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Automáticamente extendió su mano y lo levantó. Cuando nosotros aclamamos a Jesús, inmediatamente Jesús, ¿qué hace? Acude a nosotros. Yo no sé si usted está pasando por una situación difícil. Yo no sé si está pasando por una depresión. Yo no sé, porque parece que la situación esta del encerramiento y el COVID ha multiplicado, triplicado los casos de personas con situaciones de depresión psicológica. Yo no sé si está pasando por eso o ha pensado eso. Déjame decirte que la solución a cualquier problema es Jesús. Acude a Jesús. Si ha pensado o ha tenido pensamiento medio raro, por favor te pido, te suplico, aclama a Jesús, pídele a Jesús que te ayude, que te fortalezca tu mente. Tú vales mucho, eres muy importante para Jesús. Dice la palabra que automáticamente Jesús pisó a tierra. Dile a Jesús, pisa mi mente, Jesús llena mi mente, para que automáticamente usted tenga ese encuentro con Cristo Jesús y alabe el nombre de Dios. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro. Entonces, cuando analizamos vino a su encuentro, la palabra encuentro es muy importante, se analiza mucho, especialmente en el libro de Romanos, la palabra es encuentro, y hay muchos casos donde hubieron personas en el ministerio de Jesús que tuvieron encuentro con Jesús. No hay una cosa más bella que un creyente, que un fiel devoto al Señor tenga ese encuentro con su Salvador, tenga ese encuentro con su Creador. Lo más importante en mi vida no es tener un encuentro con mi esposa, ni tener un encuentro con mi hija que vive en Estados Unidos cuando lo voy a visitar, o un encuentro con mi hermana que vive en Estados Unidos, o un encuentro con un familiar mío que hace tiempo que no lo veía. No, lo más importante en mi vida es constantemente tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Haga todo lo posible en su diario vivir para que usted tenga un encuentro con Cristo. Que no pase las 24 horas del día que su Creador a usted le permitió vivir, que no pase sin usted tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. Ya sea a través de una oración, ya sea a través de una alabanza, que usted alabe y glorifique el nombre del Señor. Usted se conecta, es un encuentro con su Creador, su alma se conecta con su Creador, y usted alabe y glorifique el nombre de Dios a través de esa alabanza. Ya sea a través de un sentimiento de bondad que usted le haga a alguien, sea de un servicio de caridad que usted haga con alguien. Haga lo posible en su diario vivir
de que usted tenga ese encuentro con Cristo Jesús, porque nuestra vida, nuestra alma está sedienta de su Creador. Y tenemos que constantemente alimentar nuestra vida espiritual con Cristo Jesús. Nos alimentamos cuando comemos físicamente, ¿verdad? Porque necesitamos ese alimento físico para poder sobrevivir, trabajar, pensar y andar, ¿verdad? Pero también nuestra vida espiritual necesita el alimento que solamente emana de Dios. Ni ninguna otras cosas puede sustentar, ninguna otras cosas puede fortalecer la vida espiritual que no sea el creador de la vida espiritual, que no sea el creador de la naturaleza, que Cristo Jesús. Por eso usted ve que hay personas famosas con muchos dinero y usted lo ve después como pasa el tiempo que se quitan la vida. Usted lo ve que tienen una depresión. Yo sentí uno de los cantantes multimillonario y hay unos videos, digo que hay unos videos porque yo no he escuchado literalmente a él de decirlo y él decía que estaba vacío y tenía depresión hasta que se encontró con Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay muchos cantantes, diríamos que quizá la piedra hablando, ¿verdad? En esa terminología, pero que cuando se encuentran con Jesús, usted ve el testimonio de Jesús. Por ejemplo, Juan Luis Guerra era uno de esos personajes y él da el testimonio de que su vida estaba vacía, hueca, fama, lujo, placeres, pero vacía, pero que cuando se encontró con Jesús entendió que la vida es Cristo Jesús, que no es la fama, no es el dinero, no son los lugares, no son los lujos, es Cristo Jesús. Así que esta persona que dice la palabra que va al encuentro con Jesús, pero muy importante, ¿qué personaje era? No importa quién sea usted, no importa cuál haya sido su pasado, si Jesús pisó, es para que usted vaya donde él. Y cuando Jesús pisó, dice la palabra, vino, gloria a Dios. O sea, él no dijo, déjeme dejarlo para mañana, porque mañana entonces voy donde Jesús. Él no dijo, déjame yo entonces cuadrar primero mi vida, mi pasado, limpiarme un poco, dejar ciertas cosas para entonces ir donde Jesús. Del texto no dice eso. Si usted lee el texto con mucho cuidado, el verso 27, después de la coma, cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro, vino. Esta palabra dice aquí, viene entonces una coma, dice procedente de la ciudad, o sea que era de esa ciudad, no era una persona de otro lugar, vivía allí, era conocido allí, sabían quién era. Entonces sigue diciendo, un endemoniado. ¿Ve? Entonces quien va donde Jesús es un endemoniado. Entonces cuando uno va a estudiar eso, uno dice, espérate, un endemoniado va donde Jesús. Sabemos que ningún demonio puede hacerle frente a Jesús. Entonces, si un demoniado va donde Jesús, ¿por la qué va? No es para hacer el frente, no es para pelear con él, no es para decir cosas malas en contra de Jesús, porque sabe no era. Aquí hay algo muy importante. El enemigo puede tomar posesión del ser humano, pero en algún momento ese ser humano tiene el poder de determinar qué hacer con su vida. Y en ese momento ese endemoniado entendió que la única persona que lo podía ayudar, la única persona que lo podía liberar, era aquel que había pisado a tierra, era aquel que había llegado de otro lugar, porque en esa ciudad donde él vivía no había ningún ser humano que tenía la capacidad ni el poder de ayudarle. Por eso él va donde Jesús, él no va donde el gobernador, él no va donde el líder de esa ciudad, porque por eso que aparece de esa ciudad. Y en esa ciudad no había ningún personaje que tuviera la herramienta, la capacidad y el poder de liberar a esta persona y sacarle los demonios. El único quien es Cristo Jesús. Entonces, déjeme decirle algo, que cuando leemos el deseado de toda la gente que narra esta historia, así hermanos y hermanas que me escuchan, si a usted le gustaría expandir más su conocimiento sobre esta historia, mi consejo es que tome el deseado de toda la gente, busque el capítulo que narra sobre esta historia y usted va a ver que qué cosa más bella. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Jesús pisó a tierra, ahí mismo que pisó la tierra, se sintió una fuerza y una voz tan grande que se dirigía a Jesús, era como un león, era como muchos leones en uno. Imagínese la fuerza, imagínese la voz, imagínese los ojos dirigiéndose a Jesús para querer devorarlo. Dice el Espíritu de Profecía que cuando los discípulos vieron eso, empezaron a correr, a huir Crispín, dicen por ahí. Y se olvidaron de lo más esencial.
Se olvidaron de lo que había ocurrido anteriormente. Se olvidaron de que ellos mismos dijeron, ¿quién es este que tiene el poder para decirle al viento, calla y enmudece? Ese era que estaba allí. Y ellos, en vez de aferrarse a Jesús, en vez de ponerse detrás de Jesús, uno diría, yo no, yo lo que hubiese hecho es que me pongo detrás de Jesús. Me pongo detrás de Jesús. Iglesia, déjeme decirte que de no es detrás de Jesús. No existe otro lugar. No existe un lugar que más alto, más fuerte que es estar refugiado en Cristo Jesús. Así que mi deseo es que usted se refugie en Cristo Jesús hoy, mañana y siempre. Así que tomando como referencia el deseado de toda la gente, dice que ellos empezaron a huir, tuvieron temor cuando vieron que este endemoniado se dirigía a Jesús a devorarlo, se dirigía a comérselo. Y dice el Víctor Profecía que Jesús se quedó en el mismo lugar y no dijo media palabra hasta que llegó el momento. Así que cuando vemos la historia tan bella y tan preciosa, vemos que Jesús está demostrando que él tenía el control. Y déjame decirte que Jesús tiene el control de tu vida, tiene el control de tu vida hoy, tiene el control de tu vida mañana. Sí, lo importante es que usted alabe y glorifique el nombre de Jesús y siga hacia adelante. Por favor, confíe en Cristo Jesús. Quizá la situación que estamos viendo, el medio ambiente, sea como ese león, como esa situación que quiere panicar, ponerlo en pánico, llenarnos de miedo. No tenga miedo. Por favor, no tenga miedo. Dios está en control de tu vida, Dios está en control de su iglesia, Dios está en control de su sistema. En ningún momento el mundo y las situaciones del mundo tomarán el control de los hijos de Dios y de las hijas de Dios. Nunca va a ocurrir eso. La historia nos dice desde Génesis hasta el día de hoy que hemos vivido, desde Génesis, toda la historia hasta lo que hemos visto, hemos estudiado y hemos vivido, que Dios ha estado en control. Y la profecía nos dice que Dios seguirá en control. Entonces, ¿para qué tener miedo? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué pensar cosas negativas? ¿Por qué es aferrarnos tanto al miedo, a lo terror? No importa qué situación sea, porque los discípulos automáticamente cuando vieron el panorama se aferraron al temor y al miedo y corrieron. En vez de aferrarse a Cristo, en vez de cubrirse en Cristo Jesús. A veces nosotros como seres humanos no puede ocurrir eso. A veces el ambiente que nos rodea, la atmósfera y el clima que estamos viviendo y quizá nos lleva, en vez de aferrarnos a Jesús, en vez de alabar y glorificar su nombre, quizá nos lleva ¿qué? A huir mentalmente. No a huir físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. No hay espacio en nuestra vida para llevar a nuestra mente, mentalmente, espiritualmente, una huida. Hay espacio en mi mente y en tu mente para aferrarnos cada día más a Jesús. Amén. Mi deseo es que hoy te aferre a Jesús y que hoy siga glorificando el nombre de Jesús, hoy, mañana y siempre. Así que sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces nos dice quién era él, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, no estipula en realidad si fueron 10 años, 20 años, mucho es un largo proceso de tiempo que él estaba viviendo allí. Y en todos esos tiempos, lamentablemente, nadie fue capaz o nadie tenía el poder para hacer que esta persona sacarle el demonio. El único Cristo Jesús. Sigue diciendo también cómo vivía él. Así que vivía desnudo, dice la palabra de Dios. Vivía sin ropa. Imagínenselo. O sea, no había una vergüenza y no podía tenerla porque el plan de Satanás era cubrirlo en eso y que no tuviera esa vergüenza. Sigue diciendo, y ni vivía en casa. O sea, la palabra dice que no vivía en casa, no tenía un techo donde vivir. Si llovía, se mojaba. Si hacía mucho sol, pues lamentablemente tenía que recibir el sol, el sereno.
no tenía un lugar de refugio porque no podía vivir bajo un techo, porque si vivía bajo un techo iba a romper todo lo que estaba en el techo, en la casa. Así que nadie lo quería tener en su casa por la naturaleza de su condición que él tenía. Y no era una condición de naturaleza, sino era un demonio que tenía, y que el demonio lo que hace es que desbarata y rompe todo. Por ende, no podía habitar en un lugar cerrado porque rompía lo que sea, sino en los sepulcros. ¿Dónde vivía? En los sepulcros, en los cementerios. Ese era su habitación, ese era su lugar de morada. Allí vivía, desnudo. La diferencia era que allí en el sepulcro, cuando analizamos un sepulcro, en un cementerio, había muchas personas que ya habían sido sepultadas. Y él era una persona que, si Jesús no llegaba pronto y si él seguía con su situación, no había mucha diferencia. Si tú analizas qué diferencia había entre los que estaban en el sepulcro muertos de hace aquí tiempo y él, no había mucha diferencia. Déjame decirte, iglesia, que entre aquellos que lamentablemente viven en el pecado, en el deleite del pecado, y aquellos que están en el sepulcro, no hay mucha diferencia. La diferencia es que aquellos que están en el pecado, en el deleite del pecado, se pueden arrepentir y pueden ¿qué? Recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Será una posibilidad. De lo contrario, si no se arrepienten, si no le entregan su vida al Señor y mueren así, no hay ninguna diferencia. Así que haga todo lo posible, hagamos todo lo posible para que cuando nos llegue el momento, morir diferente, morir en Cristo Jesús. Que seamos personas que si hoy caminamos, caminamos con la vida. Que si hoy vivimos, vivimos con la vida. Que si hoy respiramos, respiramos con la vida. Que Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en su diario vivir usted tenga la vida. No importa lo que pase, usted tenga la vida. A usted tener la vida, hay una gran diferencia entre usted y los que están en el sepulcro. Hay una gran diferencia entre usted y aquellos que no tienen a Cristo. Porque si usted tiene la vida, entonces usted es una persona que respira con la vida, que piensa con la vida, que anda con la vida, que come con la vida, que sueña con la vida. Y aquellos que no tienen la vida, son personas que caminan sin la vida, que viven sin la vida, que comen sin la vida, que respiran sin la vida. Entonces, si no tienen la vida, ¿qué tienen? Entonces, se da cuenta por qué dice aquí el autor del libro de Lucas, presenta dónde vivía. Déjame decirte que aquella persona que no tienen a Jesús, y yo no soy quien para juzgar a nadie ni criticar a nadie, no lo soy, pero aquella persona que vive sin Cristo Jesús y vive en la naturaleza pecaminosa, en su deleite pecaminoso, en realidad no importa el palacio que tengan, lo que tienen un sepulcro. No importa el lujo que tengan, lo que tienen un sepulcro. Así como Jesús dijo, sepulcro blanqueado. Una casa, vamos a suponer, en Hollywood. ¿Y para qué ir para Hollywood? En África. En ciertos lugares donde hay personas que viven en lujo, ¿verdad? No tienen a Cristo, lamentablemente. Si no tienen a Cristo, en realidad, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Qué viven? ¿Qué es su lugar? ¿Qué es? Sepulcros. Pero si usted tiene a Jesús y Jesús vive en su casa, vive en su mente, vive en su corazón, usted no es un sepulcro. Usted es un ser que tiene la vida. Amén. Haga todo lo posible para que usted tenga la vida hoy, mañana, así siempre. Sigue diciendo, verso 28, para seguir avanzando. Cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies. Entonces, cuando ese león, vamos a suponerlo, ¿verdad? Iba en esa dirección, cuando llegó donde Jesús, dice la palabra de Dios, se lanzó a sus pies. No le levantó la mano para arañarlo, o aruñarlo, o devorarlo, porque el enemigo no tiene poder para levantarle la mano a Dios. No hay forma, iglesia. El enemigo no tiene fuerza para hacerle frente a Jesús. No hay forma. Lo que hizo esos demonios, esas legiones, lo que hicieron, que cayeron a los pies. ¿Qué quiere decir caer a los pies? Que están por debajo de Jesús. Por favor, entienda que el enemigo está por debajo de Jesús. Léalo. Lea el versículo 28. Estúdialo para que usted vea. Cuando vino a Jesús, se lanzó a sus pies. Y a grito exclamó, ¿qué tiene conmigo? Jesús, hijo del Altísimo. Entonces, aquí quien está hablando no es el ser, sino son los demonios que tienen posesión
Versículo 28. Así que aquí viene que Satanás le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo. Aquí vemos que los demonios reconocieron quién era Jesús, que era Dios encarnado, que cuando ellos estaban en el cielo, antes de descender, antes de aferrarse al pecado, ellos sabían quién era Jesús. Que antes de ellos tener la naturaleza pecaminosa y revelarse en el cielo, cuando Dios lo creó, ellos alababan al Creador, ellos glorificaban a quien, al Creador, sabían quién era y Dios lo creó para que lo alabaran, pero cuando se rebelaron contra su Creador, entonces se convirtieron en seres malos, diabólicos, lamentablemente, pues lo sabemos, y ellos entonces reconocieron la autoridad de Jesús, reconocieron la presencia, quién es Jesús. Muy importante eso. Los discípulos no sabían quién era Jesús, pero si los demonios sabían quién era Jesús, los Aná y Caifás, que se rebelan contra Jesús, que son los que hacen lo posible para crucificar a Jesús, no sabían quién era Jesús, sin embargo los demonios sabían quién era Jesús. Yo te quiero preguntar a ti en esta noche, ¿sabe usted quién es Jesús? Porque es muy importante usted saber esto. Porque cuando tú sepas quién es Jesús, no va a venir pensamiento negativo a su mente. Jamás va a pensar cosas malas. Jamás va a actuar contra usted mismo. Al contrario, cuando usted sepa quién es Jesús, usted va a alabar a ese Jesús. Y en los momentos difíciles, usted se va a aferrar a Jesús. Usted va a caer a sus pies. Usted lo va a alabar, iglesia. El llamado que quiero hacerte en esta noche es, por favor, aférrate a Jesús. Alábalo en todo momento. Conoce a tu Creador, conoce a tu Salvador, conoce a tu Guiador, conócelo. Dios quiere que usted conozca a Cristo Jesús. Que si los demonios lo conocieron, que usted lo conozca más que ellos, porque eres su Salvador. Jesús es tu Salvador. Usted tiene más razones para conocer a Jesús que los demonios. Usted tiene más razón para conocer a Jesús que esos seres caídos, porque tenemos más motivo para eso, tenemos razones para eso. Y si ellos lo conocieron, cayeron a sus pies, imagínese usted, imagínese yo, por eso constantemente a los pies de Cristo Jesús. Pero está la pregunta, y la pregunta ¿cuál es? Que le dicen Jesús y dice Hijo del Altísimo. Eso es una cosa que está, esto es bello, wow, precioso. Bien, entonces viene, dice, te ruego que no me atormentes. Así que ellos le hacen una súplica a Jesús. Verso 29. Porque Jesús ordenaba al espíritu que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Así que se había que apoderado. Eso es lo que hace Satanás, apoderarse, tomar control. No permita que el enemigo se apodere de tu familia. No permita que el enemigo te apodere de lo que tú amas y de lo que tú quieres. Pero en realidad lo que el enemigo quiere apoderarse es de tu mente, es de tu pensamiento aquí, tomar posesión de tu mente, a dominarla. Y no es verdad que él se va a presentar, aquí estoy yo, para tomar posesión de tu mente. ¿Tú quieres que tome posesión de tu mente? El enemigo nunca va a hacer eso. Va a tomar posesión que usted ni cuenta se va a dar. Y va haciendo su casita, su casita, su casita, su casita, cuando viene a ver un demonio sin darse cuenta. Porque si el enemigo se presenta como lo que es, ¿quién le va a abrir la puerta? Nadie. Si el enemigo se hubiese presentado a Eva como era, ¿usted cree que Eva hubiera acudido? Es imposible. ¿Usted cree que si el enemigo le hubiese dicho, yo soy Satanás y estoy aquí ante ti, Eva, déjame decirte que quiero dialogar contigo para dialogar? ¿Es verdad que no se puede comer de esa fruta? ¿Usted cree que Eva iba a acudir? ¿Usted cree que Eva iba a ceder? Contrario, no lo iba a hacer. Pero ¿qué hizo Satanás? Se presentó de una manera tal que ella jamás se imaginó, oiga, jamás se imaginó Eva que era Satanás. Jamás, jamás se imaginó. Espíritu impuro que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Había tomado posesión de él. Y cuando Satanás toma posesión, la persona es difícil. No es que no se pueda, pues obvio que sí, sí se puede.
Me ha tocado en un momento dado. Recuerdo que cuando fui a la iglesia de Río Piedra, de asociado, cuando yo estuve en Caparra hace años, que estaba de asociado, de ahí, no sé cuánto recuerda, de ahí me mandaron a la iglesia de Río Piedra de asociado, de ayudante, que es la misma cosa. Ahí duré un tiempo, no llegué a durar 5 meses, creo, pero en el periodo que estuve allí en la iglesia de Río Piedra, había un caso donde habían cuadrado con el pastor ir a un lugar porque había un hermano que tenía un hijo que tenía un demonio y el pastor no pudo ir, parece que está haciendo su maestría o algo, tenía un compromiso que no pudo ir, pero ya te habían planificado y el pastor le dijo, recuerdo como ahora, llévense al pastor Dime Rodríguez que vaya con ustedes. Y donde manda capitán, no manda marinero, así que yo tuve que ir, no había de otra. Entonces, recuerdo como ahora que vamos a 3 ancianos y este servidor. En el camino yo voy orando porque no sé con qué me voy a encontrar, no sé qué situación me voy a encontrar. Si ya me habían dicho las cosas, el panorama no es fácil, no pinta bien. Ya lo habían intentado muchas veces, así que aquí iba yo y yo orando en el camino. Yo no dije media palabra en ningún momento. Y recuerdo que me hablaban y yo concentrando en mi orando. Cuando llego recuerdo como ahora que llego a la casa, miro el panorama. Empezó el demonio a tomar posesión de la persona, empezó a hablar, imagínense esa voz áspera, el demonio, los ancianos dándole orden que saliera, y yo le dije a los ancianos que por favor me dejaran, y lo que hizo fue lo siguiente, he aprendido que aquí habita quien usted quiera. Esto es el aposento de todo, esto. Lo he dicho un montón de veces. Lo único mío que yo tengo es la mente. No es mi esposa, no son mis hijas, no es el ropa, porque Dios es el creador de la materia. Lo único mío es lo que yo pienso, mi pensamiento es lo único mío. Lo único que nos vamos a llevar al cielo es ese pensamiento, el carácter, es lo único. Y entonces cuando yo tengo eso en mi mente, automáticamente digo, pero por aquí es. Entonces empecé a hablar con él, no con Satanás. Yo no tengo nada que hablar contigo, no me interesa hablar contigo, es con él. No, y no me dejaba yo con él. Yo le decía a la persona, al joven, escúchame, respóndeme tú, no contigo. Yo quiero hablar contigo, tú no me interesa. Nunca me puse de pico a pico con Satanás. El error más grande es que un ser humano se ponga de pico a pico con Satanás. Pierde absolutamente. Y yo entonces empecé a decirle, pronuncia lo que yo te voy a decir, Jesús. Y él decía, pastor, no puedo. Y esa voz ruenca, yo no te preocupes con Karma, que si tenemos que amanecernos aquí, no amanecemos aquí. Y yo, Jesús, yo quería que pronunciara la palabra Jesús para empezar, pisar terreno, gloria a Dios. Yo dije, Jesús, y el pastor, no puedo, no tengo la fuerza, no me dejan. Y yo, Jesús, con calma, Jesús. Y decía, hey, y empezaba ahí, y era una fuerza, y venía otra vez el enemigo, y yo nada contigo no me interesa, y en un momento dado dejé de hablarle, de responderle, porque no al enemigo, y yo contigo, que tú puedes, vamos, Jesús, hasta que digo Jesús, yo vamos ahí, y los ancianos dijo, sigan orando, y yo entonces le dije, di Jesús, entonces ahora di ahora, te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. No fue fácil. Y yo así, vamos, que tú puedes, vamos, te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. Y no fue fácil. Pero cuando él dijo, te reprendo Satanás en el nombre de Jesús, y automáticamente le dije ahora, dile Jesús, mi mente es tuya. Jesús, mi mente es tuya. Jesús, toma posesión de mi mente. Y cuando él dijo mi mente, se acabó el problema. Se acabó. No hice nada. Lo hizo Jesús. Iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? Hasta el día de hoy, primera vez que me voy a contar esta historia, la estoy contando porque estoy narrando esta historia. Dios me libre de decir que yo hice algo. Dios me libre de decir que yo le saqué un demonio a alguien. Yo no hice nada. Dios me usó para decirle a esa persona que la mente de esa persona es de Jesús. Y es diciéndole a mi mente, aquí habita Jesús, aquí reina Jesús. Y no hay poder que pueda con eso. Porque si usted lee con mucho cuidado el verso 7, vemos que el endemoniado quiso ir.
y los demonios no le impidieron que fuera. Cuando una persona quiere ir a Jesús, no importa quién sea, no importa su pasado, si fue una prostituta, si era un ladrón, un asesino, no importa lo que hizo en el pasado. Si una persona quiere ir al encuentro de su creador, no existe fuerza que se lo impida. Iglesia, déjame decirte algo, que si nosotros queremos estar con Jesús, no existe fuerza que lo impida. No existe nada que pueda impedir que un ser creado quiere estar con su creador. No existe esa fuerza. Satanás no tiene fuerza para impedir que una persona, si quiere estar con Jesús, esa persona no esté con Jesús. Eso no existe. Si usted quiere estar con Jesús, usted va a estar con Jesús si usted quiere. Si yo quiero estar con Jesús, yo voy a estar con Jesús. No existe una fuerza que impida que esta naturaleza creada por el Creador, que quiere estar con su Creador, que una fuerza lo impida. No existe. Por eso es que el creador de la materia de este hombre, ese ser, quiso estar con Jesús. Y cuando va donde Jesús, el primero que habla no es él, porque él tenía el derecho de elegir si iba o no iba. ¿Ve la diferencia? Usted tiene el derecho si alaba o no alaba. Usted tiene el derecho si representa o no representa. Usted tiene el derecho de determinar con su vida qué hacer. Dios lo creó, pero Dios no tiene un control para controlarlo a usted. Deje eso, eso no existe. Nosotros con el libre albedrío determinamos qué hacemos con nuestra vida, determinamos qué pensamos con nuestra vida, determinamos qué decimos con nuestras bocas, con nuestra mente. Nosotros determinamos eso, no Dios y no los demonios. No Dios y los demonios, nosotros. Ahora, si los demonios tienen posesión de mi mente, es obvio que yo voy a ser un secuace de quién, del demonio, porque voy a hablar representando a quién, al demonio, voy a actuar representando al demonio. Pero si el Espíritu Santo está en mi mente, si no está en mi mente, voy a hablar acorde a qué, al Espíritu Santo. Voy a hablar acorde a qué, a la voluntad de Dios, porque es lo que quiero. Y Dios va a tomar posesión de mí. Hijo mío, dame tu mente. Dice la palabra, dame tu corazón, que es la mente, dámela. Y entonces cuando le damos la mente a Jesús, que se la damos, que le pertenece a Él, entonces Él toma posesión de este hipotálamo, de aquí, que es lo que controla todo mi cuerpo, está controlado acá. Él toma posesión de eso y entonces voy a pensar diferente, voy a actuar diferente, voy a amar diferente y todo va a ser diferente. Pero si no le damos eso a Dios, pues entonces vamos a ser cristianos o creyentes. Difícil, porque es así, porque nuestra naturaleza es difícil. ¿Qué ser humano sin Cristo es fácil? ¿Qué ser humano sin Cristo es dócil? ¿Qué ser humano sin Cristo diríamos, un pan de maíz? No, porque nuestra naturaleza es difícil, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros sabemos eso. Entonces, esta naturaleza pecaminosa, la única manera que puedes tener a la imagen del creador, porque Dios no hizo a imagen suya, que somos esa imagen que Él lo creó, pero el pecado ha manchado esa imagen. Jesús vino a morir en el cruz del Calvario para restaurar esa imagen, restaurar la imagen. Y con mi conducta yo voy a ir obrando para que esa imagen sea restaurada. Y usted con su conducta va a ir obrando para que esa imagen sea restaurada. Entonces, sigue diciendo el texto, porque el tiempo se va, ¿verdad? Sigue diciendo el texto. Porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. O sea, el enemigo había tomado posesión, apoderado, o sea, empodera. Por eso yo le dije a usted hace como 2 o 3 servicios atrás, dígale a Jesús, empodérame, ¿se acuerda? Empodérame, empodérame. Porque si usted le dice a Jesús, empodérame, y usted obra para que Jesús lo empodere, como dijo Isaías, envíame a mí, empodérame a mí, hacer tu obra para ejecutar a favor de tu gracia y de tu amor, entonces ahí está el poder del Espíritu Santo que te va a empoderar. Entonces, pero aquí quien tenía el poder de este hombre no era el Espíritu Santo, era el espíritu del diablo, Satanás, que te había empoderado de él. El enemigo lo que quiere empoderarse de ti. Dios quiere empoderarse de ti, pero quien determina quién se empodera de usted o de mí es quiénes somos nosotros con nuestra conducta y nuestro pensamiento. Así que pídele al Señor, obra al Señor para que Dios se empodere de ti hoy, mañana y siempre. Amén. Entonces, sigue diciendo el texto. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Imagínense, lo ataban con cadena y grillo, lo ataban, lo amarraban, porque era un problema para la sociedad, era un caos para la sociedad, desbarataba todo.
Y entonces, ¿qué hacían los demonios? Rompían esa cadena. O sea, no hay nada. Ser humano no, si usted lee el texto, lo que está diciendo el texto es que el ser humano no tiene el poder para atar al diablo. Léanlo, a ver. No, este hermano tiene poder para atar al diablo. Ten mucho cuidado. El que tiene el poder para atar al diablo, ¿sabe quién es? Jesús. Pero si usted hace la voluntad de Dios, usted lo controla. Mira que eso. Mira, a mí no me gusta salirme mucho del tema. Vamos muy rápido al libro de Génesis. Libro de Génesis 4. Vamos a estudiar esto rápido. Génesis 4, verso 6. Dice, verso 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? La pregunta, ¿por qué te has airado? Vemos donde el enemigo ya estaba trabajando con Caín. Dios se le pregunta a Caín por qué esté airado. O sea, Dios sabía el por qué. Porque Dios hace una pregunta no porque Dios no sabe. Usted tiene que saber que Dios es omnisapiente. Ya Caín estaba dando más terreno a Satanás aquí que a Dios. Ya Caín estaba sacando a Dios de acá y dando lugar a qué? A cosas malas, a cosas que no son de Dios. Entonces, aquí la pregunta que le hace Dios a Caín en el verso 6, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha caído tu rostro? Usted se ve en el rostro de una persona, usted lo ve en la persona. Pero vamos a seguir, porque no, el tema es muy tenso y se me va el tiempo. Dice el verso 6, usted estudielo también para que usted vea. Entonces dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Sigue. Si dice, verso 7, si hace lo bueno, si hace lo bueno, no entra lo malo. Si hace lo bueno, tú tendrás el poder. Pero si hace lo malo, no estoy yo. Hay dos cosas. O en lo bueno estoy yo y en lo malo está el diablo. Eso es así. Vele al 7, Leo. Si hace lo bueno, no serás ¿qué? Acepto. Sigue diciendo. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. ¿Ve? Debe dominar. Hay otra versión, que yo no sé qué versión usted tiene, otra versión dice, usted puede señorearlo, usted puede ser el máster. O sea, en pocas palabras, si hacemos el bien, podemos reprender al diablo. Si hacemos el bien, el diablo no tiene manera de poder tomar posesión de nosotros y controlarlo. Si hacemos el bien, por eso dice claro el verso 7, si hace lo bueno, tú lo puedes señorear. ¿Qué es señorear? Dominarlos, en el sentido de lesión superior, un señor y el amo. Pero si tú haces lo bueno, tú vas a ser superior. Si es lo malo, él va a ser el amo y él te va a dominar. Muy bien, así que por eso es que dice el texto mucho aquí. Me gustaría que usted en su casa con calma lo sigan leyendo, porque usted entiende que si nosotros hacemos lo bueno ante los ojos de Dios, el enemigo no puede tomar posesión. Él va a querer. A mí qué me importa lo que el enemigo quiera. A ver qué me importa lo que él quiera, porque yo no quiero lo que él quiere, yo quiero lo que él no quiere, yo quiero a Dios. Amén. Y usted tiene que querer lo que él no quiere, o alabar a Dios, porque él no quiso alabar a Dios en el cielo, él no quiso representar a Dios en el cielo, él no quiso eso. Y en esta tierra mucho menos lo va a querer. Y lo que él quiere es que usted haga lo que él quiere. Y usted no puede hacer lo que él quiere. Usted tiene que hacer lo que él no quiere. Es función inversa. Nunca olvide. Por eso me encanta la matemática. Y la Biblia está llena de matemática. Función inversa. La fuerza al enemigo es función inversa. Si usted va con la misma fuerza del diablo, usted cayó. Usted cayó. Por lindo que vista, por lindo que hable, por lindo que predique. Cayó. Función inversa. Sí, usted puede señorearlo, dice la Biblia, dice Jehová a Caín, tú todavía lo puedes señorear, todavía lo puedes dominar, todavía puede hacer, si hace lo bueno. Dios sabía lo que Caín quería hacer, Dios sabía lo que Caín iba a hacer, Dios lo sabía, y Dios sabía el plan que Satanás tenía para agarrar a Caín, y Dios de antemano se lo está advirtiendo, mira, se fue a para que no haga esto, pero lamentablemente Caín no escuchó la voz de Dios, no quiso hacer lo bueno, sino quiso hacer lo que ya había pensado hacer. Veamos, entonces sí podemos dominarlo ahora, pero si no hacemos lo bueno, ¿cómo usted va a dominar? Porque mira cómo dice aquí la palabra de Dios. Ay, me quedan 3 minutos. Dios mío, se va el tiempo. Mira cómo dice el texto. Lo amarraban con cadena. Esa cadena lo amarraba, era tratar de dominar y atarlo. El ser humano queriendo atar al demonio. O sea, persona pecaminosa queriendo atar a un ser pecaminoso. No cuadra. Eso no tiene sentido. Por eso es que rompía
de entender el ser humano pecaminoso no puede atar a Satanás. ¿Usted quiere atar a Satanás? ¿Usted quiere hacerlo? Hágalo bueno. ¿Usted quiere atar a Satanás? Reprenda, alabe a Dios. Reprenda al diablo. Haga la voluntad de Dios y usted va a atar a Satanás. Lo va a atar fuera de su casa. Va a salir fuera de su casa, fuera de su mente, que es lo importante. Si usted hace lo bueno, si hace lo que agrada a Dios, si hace la voluntad de Dios, si glorifica a Dios, si usted es una luz en toda parte, un espejo en toda parte, porque no podemos ser como el pulpo, ¿verdad? El pulpo, 5 caras, 10 caras, no, transparente ante los ojos de Dios en todo momento. Porque lamentablemente Caín representaba una cosa y no lo era. Caín estaba para cuidar a su hermano, que era el hermano mayor, y cuidarlo y velarlo, pero no hizo esa función. ¿Por qué? ¿Por qué? Por celo. Celo. Mucho cuidado, porque el rey del celo es el diablo. El príncipe del celo es el diablo, el celo. El celo es malo, es malo. Entonces sigue diciendo el texto, porque me quedan ya 2 minutos. Entonces, y era el verso 29, la última oración. Así que el demonio, dice aquí en el final, lo llevaba a lugares que desiertos. Eso es lo que el enemigo quiere, la soledad siempre. En un momento dado, verso 30, para seguir, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? A la pregunta, una vez más, una pregunta que Jesús hace. ¿Qué hace los demonios? Le hace una pregunta a Jesús. Jesús no le respondió cuando ellos le hicieron la pregunta, Jesús no respondió. Cuando Jesús dice, ¿cómo te llamas? No le está diciendo al demonio cómo te llamas. No se olvide. Por eso es que cuando yo voy a la casa de la persona, yo no me puse con el enemigo, no, con el ser que el enemigo tenía. Con él no me interesaba. Solo aprendí yo de esta historia y lo aprendí de Jesús, que me está enseñando, que me enseñó. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? A los demonios, a Jesús le interesa cómo se llaman los demonios. Piense. A Jesús le interesa cómo se llaman los demonios. ¿Qué importa a Jesús? Jesús le hace una pregunta para que esta persona hable, muy importante, hable. Entonces dice aquí, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. ¿Quién dijo Legión? Satanás, hablando en el ser de la persona, porque esa persona no se llamaba Legión, no se llamaba Legión. Entonces Satanás está tomando posesión. ¿Y cómo te llama Legión? Sigue diciendo, porque yo no sé cómo tú te llamas. Si tienes a Jesús, tú ya sabes cómo te llamas. Si no tienes a Jesús, pues tiene otro nombre. ¿Ves la diferencia? Por eso es que dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Dios no va a cambiar el nombre que nadie conoce. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No va a cambiar el nombre. Amén. Entonces, si tenemos a Dios, tenemos un nombre. Y si tenemos a Satanás, tenemos otro nombre. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Si tienes a Dios, ¿cómo tú te llamas? Hijo de Dios, es lo que tenemos que decir. Ese es nuestro apellido. Cuando lleguemos al cielo nos van a dar el nombre. Qué lindo, qué bello, ¿verdad? Sigue diciendo el texto bíblico. Hablo rápido que me como la S. No suena nada. Sigue diciendo la Biblia, la palabra de... Yo no soy el único tampoco. Sigue diciendo el texto. ¿Cómo te llamas? Legión. Porque somos muchos. ¿Mucho qué? Demonios que habían entrado en él. Y tanto que habían entrado en él. Era mucho. Posesión de él. Uno es malo y no hay que lo aguante. Imagínese muchos demonios en una persona. Esa ciudad no podía ni dormir. Allí no había paz. Y es verdad que donde no está Jesús no hay paz. Donde no está Jesús no hay paz. No hay bonanza. Esta historia es para eso. Para que usted haga todo lo posible para que Jesús habite en su mente, en su corazón. Haya paz en usted. Sea amoroso, sea cariñoso, sea bondadoso. Promueva la unidad 1000 por 1000, enfóquese en Jesús, que ahí viene la paz. Si no, entonces no hay paz. No hay paz. En esa ciudad no había paz. Dios quiere que en su hogar reine la paz, que reine la armonía, la felicidad, que pueda respirar la atmósfera de paz en mi hogar, la reina atmósfera de paz con mi esposa, con mis hijas. Qué paz, qué tranquilidad, porque viene aquí, nace acá. La paz viene aquí, Jesús aquí, la tranquilidad, la bondad, y entonces se va a reflejar donde quiera que usted vaya, acá. No olvide, acá. Entonces, sigue diciendo el texto. Verso 31. Y le rogaban que no lo mandase
¿A qué? Al abismo. Le rogaban. Ahora, ¿qué está haciendo Satanás? Rogando. Mire, yo voy a decir esto y el tiempo se me va, porque el tiempo ya se me fue. Quiero que me den 2 minutos y concluyo con este verso. Mire, los demonios entre sí se odian. Ellos no se aman, porque si se amaran, entonces hay un sentimiento bueno entre ellos. No, se odian. Pero ellos mismos no pueden destruirse a sí mismos. Los demonios no pueden destruirse a sí mismos, porque si los demonios pudieran destruirse a sí mismos, ¿no quedará uno? No hubiera uno. Nada más Satanás solo. Piénselo, piénselo. Los demonios no pueden destruirse a sí mismos. ¿Por qué? Porque quien va a destruir a los demonios es Dios. Ajá. A ver, ellos no pueden destruirse. Satanás mismo no tiene el poder para destruir a un demonio. Él no tiene el poder para eso. No tiene autoridad para eso. No. Dios es que tiene el poder. Pues léanlo para que usted vea. Ahí le está diciendo que ellos le están pidiendo a Dios, o sea, a Jesús, rogándole. No nos mande allá, mándanos acá. Porque en pocas palabras ya Jesús le está diciendo, ustedes van a salir de él. Esto es así. Entonces ellos, no, sabiendo que no tenían opción, porque no tenían opción. Entonces ellos le piden a Jesús, ya que vamos a salir de él, ya que vamos a dejarlo, ya no vamos a poder, no podemos seguir en él, ahora te pedimos. Esta es la parte que yo digo, ya el tiempo se me fue. Esta es la parte que yo digo, wow, si los demonios le pidieron a Jesús, porque sabían que era Jesús. Si Jesús hubiese sido rincoroso, si Jesús hubiese sido rincoroso, si hay un texto para demostrar la misericordia de Jesús, el amor de Jesús, pero mírenlo, si Jesús hubiese sido rincoroso, lo destruye ahí mismo lo desaparece, lo mata, a todo. Ahí mismo, a eso, hubiese destruido ahí mismo. Jesús no es rincoroso, no es vengativo. Jesús tiene todo calculado en su momento dado. Jesús no vino a destruir, a destruir, a matar, vamos a la palabra adecuada, a destruir, porque lo destruyó en la cruz del Calvario y nos dio la victoria, eso estamos claros, pero a desaparecerlo, a matarlo, a demonio, no vino a eso, porque hay un momento determinado cuando ellos van a ser destruidos para siempre. No era el momento, y Satanás y los demonios sabían que no era el momento, por eso le dicen, no nos mande al abismo. ¿Ve? Déjame decirte algo, iglesia, Dios está en control. Alaba a Dios, glorifica a Dios, hoy, mañana y siempre. El tiempo se me ha ido y por respeto al tiempo y a usted tengo que terminar. Pero la historia vamos a seguirla cuando sea el momento, porque es una secuencia de estudio que estamos haciendo, ¿verdad que sí? Y vamos a seguir donde nos hemos quedado aquí. Es muy importante el texto, usted léalo en sus casas, sigue estudiando. Y el próximo lunes, que me toca a mí el próximo lunes, todos los lunes me tocan a mí, y entonces los miércoles, pues entonces va a haber diferentes oradores y predicadores para yo descansar un poco, ¿verdad? Yo sé que usted no se cansa de mí, yo sé que ustedes no están cansados de mí, ustedes son personas que me aman y me aprecian, quisieran seguirme escuchando todos los días, pero yo necesito también que un receso y también necesito que las demás también personas prediquen para que se sigan desarrollando, ¿verdad que sí? Pero los lunes, si Dios lo permite, yo estaré una vez más con ustedes en la plataforma de Zoom y los sábados en las diferentes iglesias. Así que lo que le quiero decir esta noche, usted puede controlar si hace el bien, habitará el bien en usted el Espíritu Santo. Usted tiene el poder para eso, porque Dios se lo dijo a Caín, tiene el poder para eso. Usted también, haga el bien sobre todas las cosas. No permita que usted manche su mente. El aposento alto, aquí el aposento alto, aquí donde quiere morar la chequina de Jehová, aquí, el Espíritu Santo aquí. Esto es sagrado, no hay nada más sagrado que esto. No hay nada más sagrado que este templo. Y dice la palabra de Dios que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. El templo físico que vamos a la iglesia no es lo más sagrado. Es este templo aquí, que es lo más sagrado para Dios. Entrégueselo a Dios, alabe a Dios y glorifique a Dios. Y déjame decirle que usted será un hijo más y una hija más que llegará a la patria celestial, porque en este aposento reina Dios y el Espíritu Santo. Que Dios se lo bendiga. Si Dios está con usted, nadie con usted. Tenemos el poder para seguir hacia adelante, el poder para representar dignamente a Dios en todo momento. Y no olvide, nunca lo olvide, viva feliz en Cristo Jesús. No se amalgue, no se preocupe por la situación que estamos viviendo. Dios está en control, estuvo en control, está en control y seguirá en control. Salga cada día, salga feliz, salga contento, aleje la preocupación de su mente, aleje la angustia de su mente.
Vive el día que Dios le dio hoy, vívalo feliz y contento. Y si mi Creador le permite a usted vivir mañana, arrodíllese y dele gracias a Dios por el día de mañana y alabe a Dios. No se enfoque en los problemas, no llene su mente de los problemas, no llene su mente de angustia, porque si la va a cargar y si la carga, ¿cómo la va a descargar después? Porque se está cargando mucho. No olvide lo que dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo va a vivir confiado. Que mi Dios, mi Creador, lo haga usted vivir confiado hoy, mañana y siempre. Usted es muy importante. Muy importante, usted vale mucho para Dios. Diga conmigo: yo soy muy importante, yo valgo mucho para Dios. Y en mi mente reina Cristo. Diga conmigo: en mi mente reina Cristo, en mi mente reina Cristo. Aquí en el aposento alto mora la Chequina de Jehová. Este es el lugar santo, santísimo, aquí, que solamente entraba el sacerdote una vez al año, y Jesús es sacerdote que está entrando constantemente aquí. Tiene el poder para eso, para que Jesús habite aquí. Amén. Sea feliz. Amén. Dios. Y dígale al Señor: Señor, gracias por la vida, gracias por la vida, gracias por la vida. Diga ahí donde usted está: Señor, gracias por la vida, yo te amo. Qué día más bello me ha hecho vivir. Aunque la familia hay situaciones, pues entonces usted presente en su familia, inyéctale esa energía positiva, inyéctale ese entusiasmo a su familia y a los vecinos que se necesita en este tiempo. Iglesia, hermano, se me escucha, se necesita en este tiempo este espíritu positivo. Hay muchas personas quitándose la vida. Por favor, unámonos en esto. Vamos a unirnos en Cristo. Vamos a salvar personas. Somos agentes de Dios. Vamos a hacer lo que podemos hacerlo. Amén. Aquí reina Cristo. Aquí también cuando hablo. Amén. Que Dios se le bendiga. El lindo es bello. Mañana será también bello y precioso, porque mi Creador, si Dios lo permite, va a hacer que usted viva, alabe y glorifique a Dios donde quiera que usted vaya. Dios se le bendiga. Hoy, mañana y siempre. Buenas noches. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, gracias, 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 mi Dios, por Jesús, por mi Salvador, que habita aquí en mi mente, aquí en mi corazón. Señor, ayúdanos y cuídanos y protégenos, Señor. Dando la victoria hoy. Señor, queremos que tú tomes posesión de nosotros y nadie más en este mundo alto. Ayúdame a representarte ante mi esposo, mi esposa, ante mis hijos, mis hijas, ante el vecino, el hermano de la iglesia, donde quiera que yo vaya, Señor, a representarte dignamente, a hablar bien de ti cuando vaya al banco a hacer una fila, que puedan ver a Jesús. Si alguien está desanimado, a decirle que hay esperanza, que hay consuelo, llevar mensaje positivo en todo momento. Por favor, Señor, úsanos y dirígenos. Y gracias, Señor, por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén.